Hola, iba a grabar uno de mis audios un poco más, digamos, cuidado, pero lamentablemente no tengo tiempo y luego pensé en hacer un directo, pero me han bloqueado la cuenta de Instagram por 4 días por estar compartiendo contenido en relación a Palestina, como le está pasando a muchas compañeras y compañeros. Entonces grabo este video. Bueno, quería plantear ciertas cuestiones en relación al uso y abuso del término descolonización y en concreto en relación a la presencia el día de ayer del ministro de Cultura español, Ernest Urtasun. Como saben, recientemente el ministro de Cultura español, que es parte de Sumar, el partido de la progresía española, es una persona, digamos, muy cercana a Yolanda Díaz. Durante los últimos meses, el ministro Urtasun se ha arrogado la autoridad de ser quien va a impulsar y va a decidir qué significa la descolonización de los museos, y podemos encontrar titulares que hablan de se inicia la descolonización de los museos con 2 museos que el ministro Ernest Urtasun ya ha mandado a descolonizar, ¿no? Y que ha contratado equipos de personas para que vayan a hacer ese trabajo, además de tener su presencia en distintas actividades culturales que tienen un discurso crítico con las narrativas coloniales y racistas. Pero, sin embargo, esa figura, esa autoridad política que dice que va a ser el responsable y obviamente con todas las herramientas, el presupuesto, la visibilidad que tiene esta persona como ministro de Cultura, lo que él diga va a ser ley, va a ser hegemonía cultural. Lo que diga Ernest Urtasun sobre lo que significa descolonización, recordemos, por favor, son epistemologías, palabras y términos que ha costado muchísimo trabajo construir y muchísimo trabajo poner sobre la mesa. Hay compañeras, no solamente el esfuerzo intelectual de compañeras sin recursos construyendo estas epistemologías, sino que hay compañeras y compañeros que han sido excluidos durante muchos años de los espacios institucionales, que han tenido situaciones muy difíciles a nivel laboral y personal debido a su posicionamiento antirracista, anticolonial, antiimperialista, como para que ahora, porque hay una conveniencia política, cuando el término descolonización, cuando este reclamo por cuestionar las narrativas coloniales y racistas que están en las instituciones culturales y en la sociedad en general, ya no da más el silencio, ya no da más la censura. Lo que viene, y Europa lo sabe hacer muy bien, es la cooptación de estas terminologías. Porque, como digo, tienen recursos, tienen legitimidad, tienen medios de comunicación, tienen editoriales, tienen museos. Entonces, de ahora en adelante, lo que significa descolonización, ¿quiénes lo están decidiendo? El ministro de Cultura de España, los directores de los museos y curadores que anteriormente este tema no les interesaba. Está muy bien que la gente, sean autoridad, personas con poder, blancos, racializados, lo que sea, se acerquen a las teorías decoloniales. Pero una cosa es acercarse, una cosa es acercarse a entender y a ver cómo se puede utilizar esa herramienta para desmontar el régimen colonial, genocida, racista que vemos hoy día, que tiene a la delantera el asesinato del pueblo palestino, pero que sigue también el asesinato en las fronteras, que sigue también el sometimiento en contextos del sur global, que sigue también el encarcelamiento de cualquier persona que se oponga al régimen colonial, como lo estamos viendo en Palestina, en Paraguay con Carmen Villalba, en el contexto peruano, donde continúan habiendo presos políticos y procesos de persecución política, los presos mapuches en Chile y en tantos otros contextos. Está bien si se quieren acercar a entender de qué trata la teoría decolonial, pero esta serie de personas que ya eran autoridades dentro del ámbito institucional, dentro del ámbito político, cultural español, ahora son la autoridad de también lo que significa descolonización, porque ostentan el poder, no porque han construido desde abajo una política, digamos, pedagógica, popular, para explicar a la gente lo que significa descolonización, no porque creen que la descolonización tiene que servir para desmontar el régimen del racismo institucional que asesina, encierra, deporta, explota a personas migrantes diariamente. Responsabilidad también ese régimen de racismo institucional de Yolanda Díaz, de Ernest Urtasun y de todas las autoridades hoy en día de Sumar y anteriormente de Podemos, que vienen siendo parte del gobierno del Partido Socialista en el contexto español. Y que cuando ya están en una posición de poder, se les acaba la crítica, se les acaban las palabras.
guardan silencio, cuando ya han llegado a ese espacio donde podrían realmente cuestionar, trabajar para desmontar ese régimen, guardan silencio y bailan al ritmo de las narrativas genocidas, coloniales y racistas, como podemos ver el día de ayer con la presencia de Ernest Urtasun en el desfile militar del 12 de octubre. ¿Qué va a descolonizar el ministro de Cultura de España si el día de ayer no era capaz ni siquiera de trastocar un acto simbólico como el 12 de octubre, donde se celebra un genocidio, y no se celebra únicamente el genocidio español contra los pueblos indígenas de Viayala y su continuidad hasta ahora? Se celebra también el genocidio contra el pueblo palestino, porque lo que celebra el 12 de octubre es esa ideología genocida de Europa, que viene asesinando desde hace 500 años. Y esa Yolanda Díaz que se ponía el pincito de la sandía para decir no al genocidio, aparte de no hacer nada en relación a cómo España continúa suministrando armas al Estado colonial de Israel y al ejército de Israel, también asiste a la celebración del 12 de octubre. Y si bien el día de ayer en el programa de La Base o antes de ayer veíamos a ciertas compañeras que vienen dándolo todo desde hace muchos años y que han logrado entrar a ese tipo de espacios a denunciar esta cuestión, y se les da cierto espacio, se les da cierta licencia, y hoy día veo un tuit de Ione Belarre y un tuit de Irene Montero criticando la celebración del 12 de octubre, ¿no? Hace 2 años, cuando estuvieron en la posición de poder negar participar de esa celebración del genocidio, fueron bien vestidas con tacón y aparte de morado, porque claro, son feministas, ¿no? Feministas hegemónicas e imperialistas, fueron a la celebración del 12 de octubre y se agacharon ante el rey de España, que además es el descendiente directo de la dinastía que asesinó a Túpac Amaru y Micaela Bastidas. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Si no son capaces ni siquiera de trastocar una actividad, una cuestión simbólica, como eso, si esa progresía, que después dice que descolonización, que antirracismo, una entrevista a Irene Montero diciendo que le deben todavía el antirracismo en el contexto español y demás. Si eso dicen y no son capaces de trastocar un acto simbólico, ¿qué van a trastocar? Cuestiones estructurales, cuestiones institucionales. Lógicamente no lo van a hacer. Y lo peor es que están utilizando como trapo para limpiar su imagen las teorías, los términos y las palabras de las luchas antirracistas, de las epistemologías decoloniales, para poder calmar a la gente, para poder seguir siendo parte de la maquinaria, ¿no?, que sostiene la persecución de los compañeros migrantes, la deportación, el asesinato en las zonas de frontera y recordemos, por ejemplo, en el contexto peruano, España ha sido uno de los estados que continúa avalando a la dictadura de Dino Boluarte. Entonces, ¿de qué estamos hablando cuando se incorpora el término descolonización? Y como digo, cuando estas personas toman la decisión de acercarse a esto para desactivar su carácter político revolucionario. Un proceso de descolonización no puede pasar de forma aislada en una exposición o en una programación de un museo o en una inauguración o en una publicación. La descolonización del ámbito cultural solamente va a pasar si hay un proceso revolucionario generalizado en la sociedad, donde toda la sociedad se descolonice. No pasa con una cuestión así. Además de la pretensión de creer que es como una varita mágica y que con lo que tocan ya está listo y se descolonizó. Se descolonizó esto y pasemos a la siguiente página. Ya incluimos algunas personas racializadas, algunas teorías decoloniales, cambiamos la estética acá y listo, se acabó. De verdad, me parece aberrante que el día de ayer el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, así como Yolanda Díaz, como Alberto Garzón, hayan asistido al desfile del 12 de octubre. Y aberrante también recordar que hace 2 años, cuando Ione Belarra, cuando Irene Montero, hace unos años también, cuando Pablo Iglesias tuvo la posibilidad de siquiera, como digo, rechazar la invitación y no ir, un acto mínimo, ¿no? Lo que hicieron fue ir y pararse junto al rey de España a celebrar
el genocidio. En su momento, cuando les tocó la responsabilidad de hacerlo, no lo hicieron. Que hagan permitan a cierta gente racializada, cierta gente, hacer algún programa crítico con el 12 de octubre ahora, no quita la responsabilidad de haber sido parte de esa celebración en un momento en el que se encontraban en la posición de poder para no hacerlo. Es inaceptable que el día de ayer, 12 de octubre, Ernest Urtasun, ministro de Cultura del Estado español, haya asistido a la celebración del genocidio en la fiesta nacional española. Y una cuestión que es imprescindible mencionar y que hay muchísimo por profundizar en relación a esto, pero hay mucho temor a hablar, tiene que ver con los derechos laborales de los artistas, los trabajadores de la cultura y los intelectuales. Por favor, recordemos que las autoridades institucionales del sector cultural, del Ministerio de Cultura, de los distintos museos, que los directores de los museos no son nuestros compañeros de lucha ni nuestros amigos, que compartamos ciertas perspectivas con ellos, que podamos estar de acuerdo, que sean personas amables y agradables, no les quita la posición de poder que tienen por sobre la mayoría de artistas y trabajadores de la cultura. Ellos son quienes deciden quién va a entrar a trabajar y quién no va a entrar a trabajar. Ellos son quienes deciden qué va a significar o no decolonial. Si, por ejemplo, lo decolonial es antiimperialista, ¿qué significa imperialismo? Ahora vemos que el término imperialismo se ha estirado también como chicle, pero de pronto la cuestión norteamericana y europea ya queda como secundario. O vemos que, por ejemplo, hay gente que se dice decolonial, que tiene espacio en esos espacios institucionales, ¿no? Pero que después está defendiendo políticas imperialistas como las sanciones y los bloqueos en contra de Cuba y en contra de Venezuela, que son castigos racistas masivos. Ahí está la disputa en relación a la epistemología. ¿Qué significa esa palabra? ¿Va a significar la continuidad imperialista y le vamos a limpiar la imagen para que parezca que no está pasando con la epistemología decolonial? ¿O va a significar una epistemología que va a romper y va a servir para denunciar esas políticas racistas, imperialistas y coloniales que continúan? Y acá, como digo, tiene mucho que ver la falta de derechos laborales de los artistas. Lo hemos visto en Alemania explotar. Muchos museos estaban hablando de cuestiones decoloniales, de incluso antiimperialismo y demás, y han estado censurando sistemáticamente a todos los artistas que nos posicionamos a favor de Palestina. Se han estado apropiando de nuestras epistemologías y luego expulsando de los museos, censurando, incluso humillando de maneras terribles y aprovechándose, por eso digo, de la cuestión laboral, porque los artistas, los intelectuales, los trabajadores de la cultura que están haciendo ese trabajo no tienen derechos laborales. Entonces, si te censuran o te dejan de llamar, o pasa esto que llaman deplatforming, que te sacan la plataforma y tú ya no tienes espacio ahí, y aparte te dejan sin acceso a recursos para poder sostener tu vida, ¿no? Entonces, lógicamente, hay una forma de ejercer el poder mediante el trabajo para decidir qué se permite decir y qué no se permite decir y construir esa hegemonía colonial utilizando la epistemología decolonial, utilizando y manipulando la epistemología decolonial. Entonces acá hay muchísimas disputas. Insisto que es inaceptable ver que todas estas figuras de la progresía, cuando quieran, se agarran de esto, se llaman antirracistas, hablan de tal, pero después están celebrando el 12 de octubre bien vestidos y el tacón, ¿no? Y con el terno y demás. Y después aprovechándose de la situación de precariedad y de la situación de falta de derechos laborales de los trabajadores de la cultura, llaman a dedo a quien pueda servirles según la ocasión. Y acá hay una conversación mucho más profunda. Yo estoy preparando un taller en relación a esto que tiene que ver con que mucha gente te dice, bueno, pero ya pues no trabajes con ellos. Y entonces, ¿de qué se trabaja? Con la situación económica que hay, precisamente ellos se aprovechan de que no hay posibilidades laborales, no hay seguridad laboral, no hay otras opciones laborales, ¿no? Para hacer uso y abuso, ¿no? De las personas y ponerlas como fichas para que entren o no a trabajar porque hay necesidad laboral. ¿Y por qué hay necesidad laboral? Porque ellos tienen los recursos. Eso es imprescindible recordarlo. Hay compañeros que te dicen, ay, bueno, pero hay que hacerlo de forma autónoma. ¿Y con qué plata vas a hacerlo de forma autónoma?
No es así. Ellos tienen todos los recursos públicos, tus impuestos, mis impuestos, los recursos públicos que sacan de la clase trabajadora migrante, de la clase trabajadora nacional y demás, lo tienen ellos, lo gestionan ellos. Entonces, ¿por qué aparte nosotros nos tenemos que hiperexplotar a buscarnos los recursos por otro lado, mientras ellos deciden qué hacen o no con los recursos públicos, materiales e inmateriales, porque además tienen el derecho al uso de los edificios, los archivos, los museos, todas las piezas de arte saqueadas del sur global, ellos todavía continúan decidiendo qué se va a hacer y qué no se va a hacer, ¿no? Entonces acá también, como digo, es central hablar de los derechos laborales de las personas trabajadoras de la cultura, de los artistas, de los intelectuales y demás, que vivimos con el riesgo de que nos quiten la posibilidad laboral si nos pasamos de la raya en relación a ciertas interpretaciones, por ejemplo, de lo que significa o no decolonial. Recuerden, por favor, que en el contexto de la hegemonía cultural, que ahora es muy decolonial en Europa y en el contexto norteamericano, no hay figuras que no respalden el discurso acusando a Cuba, Venezuela, Irán y demás de ser una dictadura. Cuestiónense, ¿por qué en esos lugares que dicen ser tan abiertos a la discusión y demás, no hay personas que hablen sobre esos temas? Eso tiene que ver no porque no exista gente que apoye la revolución cubana o la revolución bolivariana en el sector cultural. Tiene que ver con que como no hay derechos laborales, te pueden expulsar, votar y sacar sin ningún tipo de consecuencia y, lógicamente, para construir esa hegemonía cultural imperialista, necesitan sacar a todo ese tipo de voces.